Bueno, espero que os haya gustado. A mí me gustó mucho escribirlo. Bien, la pregunta de rigor que debería hacerme es, ¿pero cómo? Ben Yehuda, que vivió fines del siglo XIX, comienzo del XX, ¿sabía algo de la teoría celular? Claro, porque la teoría celular es anterior a él, y este Schwann fue un prolongador del microscopio, es decir, descubrió la célula a través del uso de los microscopios que empezaban a perfeccionarse en su época, antes del 1800. Entonces, claro, ¿por qué tenía Ben Yehuda un libro de biología en su casa sobre la célula? Y yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Para alguien formado en la Europa, digamos, de Berlín, en las grandes universidades de entonces, ¿no? Y luego, un último detalle realmente asombroso, es que efectivamente célula y celda tienen la misma raíz. Y para todos nosotros, seamos escritores o no, el lenguaje puede ser una prisión o puede ser algo vivo. Y yo creo que los escritores, los grandes poetas, en realidad se esfuerzan por salir de la cárcel de la célula y por vitalizar sus células a través de la vitalización de su lenguaje. Y por eso estamos en deuda con los Maragall, con los grandes, Riba, con los grandes poetas catalanes o los grandes poetas castellanos de toda época, porque nos han transmitido vida de una manera casi secreta, a pesar de que hoy poca gente tenga interés en leer poesía o se minimalice o aparezca en letras absolutamente deplorables, en una música popular aún más deplorable, ¿verdad? Porque uno escucha las letras de estos rockeros o post-rockeros y dice qué pobreza, ¿no? Qué pobreza, ¿no? Al lado de los grandes poetas de mediados del siglo XX o más recientes, ¿no? Es un problema que tiene que ver con la velocidad, porque para entender esto hay que ralentizar. Para entender todo este fenómeno de lo que estamos hablando, de la preservación de la lengua, del aspecto creativo del lenguaje, hay que ralentizar, hay que dejar de lado la velocidad. Y pocos de nosotros estamos dispuestos, tenemos el tiempo, tenemos los medios y la voluntad de hacer un trabajo realmente gratuito. Bueno, y ahora el último comentario, que para mí es revelador. Y es que esto me sucedió a mí en los primeros años que vivía en Jerusalén, cuando descubrí, no sé si es un invento de Ben Yehuda, si es un invento de Ben Yehuda, es probable que sea un invento de Ben Yehuda en el sentido de llamar a la célula Ta, o bien estaba de alguna manera esbozado en médicos y en científicos un poco anteriores a él, o posteriores a él. Lo cierto es que vosotros en un diccionario encontraréis la palabra Ta como célula y se compone de la primera y la última letra del alfabeto, pero es que nosotros tenemos en el ADN todo el código lingüístico, es decir, cada célula tiene la totalidad del código, ¿verdad? Es impresionante, es realmente de una audacia el haberlo descubierto, asombroso, porque no lo descubrieron ni los hindúes, lo descubrieron probablemente los hindúes en la famosa idea de la red de Brahma, llegada al tema de los cristales. Hay citas, pero no desde el punto de vista científico, ¿no? Lo que hizo Schwann, es decir, no lo que hicieron los biólogos y los médicos en el 19, mediados del 19 y hoy con el genoma. Entonces, cuando hice el descubrimiento, y perdonen que personalice mi charla en este punto, me quedé realmente perplejo, porque encontré efectivamente que una idea que a mí me interesaba mucho de los evangelios, y sobre todo a partir de San Pablo, es la idea de lo que Pablo llama el cuerpo místico. ¿Qué es el cuerpo místico? El cuerpo místico es el espacio imaginario poético que funda la primera Eucaristía, por decirlo de una manera rápida, por la cual todos los que participan son células de un cuerpo imaginario mayor que ellos mismos, que está en comunión consigo mismo. Es una cosa formidable.
Eso es la poesía, ese es el mito, eso es el origen realmente. Bien, pero como Pablo alarga el tema de la primera Eucaristía y dice Jesús es la cabeza, el sacerdote es la cabeza, y continúa hablando del mundo místico, eso existe en la imaginería cristiana, pero no existe ninguna prueba verbal. Porque efectivamente Jesús dijo en el Apocalipsis, o se le hace decir, alfa y omega, pero no alfa y tau, que son células. En realidad, una traducción moderna diría, yo soy la primera célula de vuestro cuerpo. ¿Me seguís? Lo cual es absolutamente maravilloso. Bien, nosotros y hablo en nombre de todos nosotros, que tenemos la modestia de considerarnos escritores, escribas, a lo sumo prosistas y poetas y no teólogos, no haríamos de esto un tema para decapitar a los que no piensen como nosotros, ¿no? O a convertirlo en dogma, pero no deja de ser realmente maravilloso que todo esto que hemos hilado a lo largo de estos minutos tenga una coherencia, que es la coherencia misma de la poesía, que es la coherencia de la creación y en todo caso de los grandes tesoros de la imaginación humana. Muchas gracias. Moltes gràcies, Mario Sachs, per aquest apassionant i interessantíssima comunicació que jo parlo per mi, em farà meditar una llarga temporada. Ens donem 5 minuts escassos per donar lloc a la taula rodona que comença tot seguit, coordinada pel nostre amic Matías Nespol. No. Perdó, per la Sònia Hernández. Sí. Endavant. Mientras estaba hablando, recordaba una entrevista que leía aproximadamente una semana del director científico del CERN, en Ginebra. Entonces este hombre decía que en realidad la ciencia tiene que ir cambiando el paradigma, la ciencia actual, la física actual, tiene que ir cambiando el paradigma porque se sabe muy poco, en realidad el 5% de lo que constituye el universo, por lo tanto tenemos un 95 ignoto que no sabemos. Y al mismo tiempo estábamos hablando de la Biblia, del hebreo, y también me ha llamado la atención que es verdad que muchos textos, o sea, el texto este en concreto como es la Biblia, o poetas sufís como Shirazi u otros, despliegan como una actividad de clarividencia que la gente acude a esos textos para entender algo. Y eso lo unía a lo del ser, que puede ser así una cosa un poco rocambolesca, porque en realidad yo creo que el ser humano tenemos como una intuición de que estamos perdidos en esa inmensidad sin ningún conocimiento y que los textos hebreos, o la cábala o los textos sufís, o también, me imagino también budistas, nos alcanzan a explicar un universo desconocido de una manera muy simbólica, muy sintética y que no lo podemos racionalizar. Tal cual. Y eso incluye a Juan de la Cruz. Exactamente. Sí. Sí, que hay algo en la mística. Sí. Que estudiaron Capra y Talbot, grandes científicos, que es realmente sorprendente. Pero yo creo que no es sorprendente cuando recuerdas que mismo Juan de la Cruz habla de ciencia infusa, ¿no? Evidentemente estamos hechos con la materia de las estrellas que ya no están. O sea, estamos hechos con la materia del universo. ¿Por qué deberíamos ser diferentes del universo? Entonces, habría una memoria que no es una memoria actual, sino una memoria cósmica, que se despierta en los grandes místicos como una interjección, una sucesión de exclamaciones e interjecciones, de maravilla y sobre todo de no dualismo. Y yo creo que es una cosa muy importante que tienen los místicos. No dualismo no significa en el sentido metafísico. No dualismo significa que no hay yo ni tú, que todo forma parte del mismo campo, que los físicos todavía, el campo unitario que no han logrado con las 4 fuerzas, pero no hay una teoría unitaria del todo. Bien, a mí me parece que esto es algo a considerar, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que tú leas la obra de Luce López de Barat, la gran profesora especialista en Islam y en mística cristiana,
y te diga, bueno, los musulmanes descubrieron esto, los cristianos, y ahí hay un punto de encuentro, que desde el punto de vista del dogma y de las religiones exteriores, anatema. Yo no tengo nada que ver contigo, pero todos los místicos son vasos comunicantes, todos dicen cosas muy parecidas, ¿no? Así que yo creo que es una maravilla y que uno debería vivir, como me dijo una vez a mí Sábato, me dijo, es una pena vivir 70, 80 años, y él vivió 90, porque con lo que hay que saber del universo que no sabemos, deberíamos vivir 400 o 500 para tener un poco una idea. Hay una capacidad de percepción. Mira, os contaré algo, si tengo tiempo. En la época que yo viví en Jerusalén, se descubrieron en las afueras de Jerusalén unos manantiales paganos dedicados a las ninfas en el desierto de Judea, en la época helenística o anteriores, ¿no? Yo entonces, cuando estaba ahí, no me di cuenta, pero leyendo Juan de la Cruz hay una frase que dice, oh ninfa de Judea. Podría ser un ripio, ¿no? Mezcla ahí la mitología griega con la Biblia, no tiene nada que ver. Y sin embargo, descubrió. Y te puedo hablar de otras cosas. Por ejemplo, el vivísimo y encendidísimo punto en el corazón. Hay un punto en el corazón en el que comienza el latido. Es un punto. No, es que es increíble. El nódulo de Pushkin, me parece que se llama así, donde empieza el latido. ¿Cómo llegó Juan de la Cruz a percibirlo y a escribirlo? Bueno, y Rumi y otros tantos, sí, evidentemente, es maravilloso. Y para nosotros, como amantes de la poesía, es un privilegio que esas voces del pasado hayan llegado y estén alimentándonos, ¿no? Sí. ¿Algo más? Sí, no, enlazando con lo que decía, realmente es la pregunta, yo creo también, para quizá los que estamos aquí un poco, es ¿cuál es la misión del poeta? Y hay una, en todo esto que estabais diciendo, hay un tema que es que quizás sea la de ser, ya se ha dicho otras veces, ser pararrayos, que lo dijo Rubén Darío, recoger este hilo que... Tú lo dices porque estamos muy quemados. Recoger este hilo, que sí, es esto, ya lo dijo Rubén Darío. Ser el pararrayos que realmente un poco la ciencia infusa, que recoge por a través de este hilo directo, de este punto extraño del corazón, el camino directo. Bueno, hablando de pararrayos, Edison, sobre que yo escribí una novela, que estaba apasionado con la búsqueda de la lámpara incandescente, ¿no? Que es una de las creaciones más apasionantes de la ciencia y la tecnología del siglo XX, ¿no? Cuando era joven, casi muere fulminado, porque se fue en medio de una tormenta con una barra de hierro a ver lo que pasaba cuando caía un rayo, ¿no? Y bueno, se salvó de milagro, pero podía haber sido totalmente carbonizado, ¿no? Yo no creo que Edison sea menos poeta que Darío. No creo que sea menos Franklin poeta. dice que también hizo eso Franklin con un cometa. Y que le cayó un rayo por ahí. Es probable, ¿no? Es una generación maravillosa, la de eso hasta llegar a los años 30 y 40. Bueno, como quiera que sea... Los verdaderos poetas son los que están a la intemperie y le pueden caer todos los rayos. ¿Perdona? Que los verdaderos poetas son los que están a la intemperie, que es sin ningún tipo de protección, por así decirlo, ¿no? Más que una que es bóveda, la bóveda celeste, y por lo tanto de la humanidad les pueden caer todos los rayos. Eso es lo que quiero decir. Porque es frágil. Fantástico. Es frágil. Y como ¿Tú eres una sobreviviente? Pues no lo sé. Lo digo, sí, pero bueno, perdona, no es una profesión sin riesgos. Bueno, sí, pero tiene De mucho todo riesgo, tipo, pues. de todo tipo. Y Hölderlin es la prueba de que la locura está ahí siempre cerca, ¿no? Pero como yo creo que también hay muchos que van de poetas y no lo son, no sé cuántos son realmente poetas en el sentido, que para mí Corominas era un poeta y Pompeu Fabra era un poeta, es decir, no necesariamente tiene que escribir en forma, tiene que tener una relación viva con la lengua, respetuosa y centrifugarla y volverla viva, ¿no? Bueno, os cuento una de Corominas que me encanta, que muy poca gente sabe. Probablemente la palabra castellana que hubiera correspondido a mariposa debía haber sido como en catalán papañona, ¿no? Papillo viene del latín, papiñón en francés, etcétera, etcétera. Pero dice Corominas que está acuñada probablemente en Castilla, en la Castilla medieval, y viene de María Pósate. Ay, qué bonito.
lo encuentro extraordinario, un haiku, ¿no? Bien, se lo inventó, lo recogió, alguien se lo encontró, se lo contó, no tiene importancia, porque hoy para nosotros eso es un poema. Gracias.